Soy James, tengo 35 años y vivo en San Francisco, donde las calles empinadas y la niebla matutina parecen abrazar mi alma. Dirijo una empresa de tecnología financiera, algo que la gente llama exitoso. Pero si me vieras, probablemente pensarías que soy un tipo común, que viste una camisa sencilla, aficionado al café negro y a las esquinas tranquilas de las calles. No me jacto ni anhelo ser el centro de atención, quizás porque aprendí hace mucho tiempo a esconder las cicatrices de mi corazón. Crecí en los suburbios de Minneapolis en una casa de madera blanca con una cerca verde y un patio trasero lleno de malas hierbas. Suena cálido, pero para mí ese lugar era una prisión invisible. Mis padres, Robert y Ellen, no eran malas personas, pero tenían una forma distorsionada de amar. Volcaban toda su atención, amor y orgullo en Ethan, mi hermano menor. Ethan, el niño de oro, siempre era celebrado, siempre puesto en un pedestal. Y yo, era una sombra tenue, el superfluo en mi propia familia. De niño, me acostumbré a ser pasado por alto. Mis cumpleaños a menudo se celebraban con un pastel barato, a veces incluso sin velas. Mientras tanto, los cumpleaños de Ethan eran una fiesta, globos, regalos caros y las sonrisas radiantes de nuestros padres. Durante las vacaciones de verano, mis padres llevaban a Ethan a Disney World mientras yo me quedaba en casa con mi abuela, escuchando sus viejas historias. Al principio no sentía celos, solo estaba triste, una tristeza infantil e inocente que no sabía cómo nombrar. Pero esa tristeza creció con los años, como una semilla enterrada profundamente esperando para abrirse. Recuerdo vívidamente el día que cumplí 18 años, cuando mis padres anunciaron que pagarían la educación universitaria de Ethan, pero que yo tendría que valerme por mí mismo. James, puedes arreglártelas solo, dijo mi padre con voz fría, como si yo no mereciera su apoyo. Apreté los dientes y trabajé en 3 empleos, desde mesero en un restaurante hasta repartidor de periódicos por la mañana temprano, para pagar mi matrícula. Ethan, él conducía el coche nuevo que nuestros padres le compraron, sonriendo brillantemente en Instagram, ajeno a mis problemas. El mayor dolor llegó cuando tenía 25 años. En ese momento, acababa de iniciar una pequeña empresa con grandes sueños. Pero entonces sobrevino una crisis, me quedé sin dinero y la empresa estaba al borde del colapso. Tembloroso, llamé a mis padres pidiendo prestados $10,000, solo $10,000, lo suficiente para mantener vivo mi sueño. James, siempre eres un fracaso, dijo mi madre por teléfono, su voz afilada como un cuchillo. No vales la pena el riesgo, añadió mi padre, aprende de Ethan, al menos él sabe qué hacer con su vida. Apreté los labios intentando contener los sollozos. 2 días después, me enteré de que acababan de darle a Ethan $30,000 para comprar un Mustang nuevo, 30,000 sin una sola pregunta ni un momento de vacilación. Me quedé de pie en mi apartamento en ruinas, mirando las paredes desconchadas, sintiendo como si mi corazón hubiera sido desgarrado. No solo fui rechazado, fui borrado, a sus ojos, yo era inútil, indigno de existir. Esa noche me senté solo, con una botella de licor barato en la mesa, pero no bebí. Me miré al espejo, vi mis ojos rojos y llorosos, y me dije a mí mismo, James, no los necesitas. Lo lograrás. Ese dolor, amargo y frío, se convirtió en el fuego dentro de mí. Me lancé al trabajo, olvidando el día y la noche. Construí mi empresa desde las cenizas, paso a paso, gota a gota de sudor. Pero muy dentro, la cicatriz permanece latente, nunca sanando. No cuento esta historia para quejarme, la cuento porque esto soy yo, los fragmentos que han formado quien soy hoy. He aprendido a vivir con el dolor, a convertirlo en fuerza. Y ahora soy James Harper, un millonario discreto, dueño de una empresa de tecnología financiera valorada en cientos de millones de dólares. Suena glamoroso, pero no vivo para el centro de atención. Uso camisetas, voy en bicicleta a la oficina y disfruto de noches tranquilas solo con un libro viejo. Mi éxito no se trata de dinero, se trata de demostrar mi valía a pesar de los insultos de mis padres. Inútil, fracaso, esas palabras fueron una vez cadenas, pero ahora son el combustible que me impulsa hacia adelante. Mi empresa, Nexus, desarrolla software para ayudar a las pequeñas empresas a gestionar sus finanzas. Empecé de la nada, desde noches sin dormir programando en un apartamento mohoso. Ahora Nexus tiene cientos de empleados, oficinas en 3 ciudades y contratos multimillonarios. Pero mantengo mi identidad en privado.
No aparezco en periódicos ni alardeo de mi éxito en redes sociales. No quiero que el mundo lo sepa, especialmente mi familia, ellos no merecen saberlo. Entonces, una tarde de miércoles, mientras estaba sentado en mi oficina observando la llovizna a través de la ventana, mi teléfono sonó. Un número desconocido con prefijo de Minneapolis. Mi corazón dio un vuelco, dudé pero respondí. La voz de mi padre llegó seca y distante, como si llamara por obligación. James, soy tu padre, Ethan se va a casar. La novia es Sofía, la hija de su jefe, Charles. Están organizando una fiesta de compromiso en la casa la semana que viene. Toda la familia debe estar allí. Me quedé en silencio, sintiendo como si alguien me apretara el pecho. Mi padre continuó, su tono plano, pero no hace falta que vengas, James. La familia de la novia es importante. No queremos perder la reputación. Esas palabras golpearon como un puñetazo, escuché la tenue risa de mi madre de fondo, como si se estuvieran burlando de mí. Apreté el puño, mis uñas clavándose en mi piel, pero no dije nada. Está bien, entiendo, respondí, luego colgué. Habían pasado 3 años desde la última vez que hablé con mis padres, y ahora me llamaban no para preocuparse, no para ver cómo estaba, sino para insultarme y humillarme. Menos de 10 minutos después, Ethan llamó. Su voz era dulce, falsa como siempre. Hola, James, te invito a la fiesta de compromiso, pero sabes que es mejor que no vengas. A la familia de la novia no le gustan los fracasos. No querrás avergonzar a la familia, ¿verdad? Pude escuchar la suficiencia en cada palabra. Ethan, como nuestros padres, todavía me veía como un perdedor, una mancha que necesitaban ocultar. Me senté allí mirando la pantalla oscura del teléfono, sintiendo cómo me hervía la sangre. El viejo dolor resurgió, los años de ser abandonado, comparado y menospreciado. Pero esta vez no lloré, no me quebré. En cambio, un pensamiento frío y agudo destelló en mi mente, les mostraré. No por venganza, sino para obligarlos a enfrentar la verdad. No soy inútil, soy James Harper y haré que se arrepientan de esto. Comencé a actuar. A través de un viejo amigo en Minneapolis, me enteré de que mi familia estaba ahogada en deudas. Ethan, como de costumbre, gastaba dinero como si creciera en los árboles. Compraba relojes de lujo, viajaba a Europa y acumulaba préstamos por todas partes. Mis padres, complaciéndole, habían agotado sus ahorros. Estaban planeando vender la casa de madera blanca donde crecí para pagar sus deudas. Pero el mercado inmobiliario estaba lento y no habían encontrado comprador. Al escuchar esto, una descarga eléctrica recorrió mi columna vertebral. Esta era mi oportunidad. Llamé a Sara, una agente inmobiliaria de confianza en Minneapolis. Sara, quiero comprar una casa, dije, mi voz tranquila pero mi corazón latiendo con fuerza, la casa de mis padres. Pagaré por encima del valor de mercado, pero hay algunas condiciones. Exigí que el trato se cerrara el día de la fiesta de compromiso de Ethan y que la identidad del comprador permaneciera anónima. Usaría mi empresa, Nexus, para ocultar mi participación. Sara se sorprendió, pero no indagó. ¿Estás seguro, James? Esto no es solo comprar una casa. Es personal. Le dediqué una leve sonrisa. Exacto. Es personal. Planifiqué meticulosamente. Aparecería en la fiesta con Sara justo cuando todos estuvieran en medio de su opulenta comida. Revelaría que yo era el comprador de la casa. Y más que eso, exigiría que mis padres se mudaran de inmediato. El pensamiento me hizo sentir tanto eufórico como tembloroso. No quería hacerles daño, no realmente, pero quería que sintieran una fracción del dolor que me habían causado. Quería que entendieran que su injusticia tenía consecuencias. Cada día revisaba correos electrónicos y coordinaba con Sara para asegurarme de que todo estuviera en orden. También me preparé mentalmente. Sabía que enfrentar a mi familia no sería fácil. Mis padres pondrían excusas, Ethan me culparía y yo necesitaba mantenerme firme. Practiqué lo que diría frente al espejo. Pero cada vez que me miraba a los ojos, veía al joven James abandonado en la esquina de la casa. Tú puedes con esto, me susurré, ya no eres ese niño. La noche antes de volar a Minneapolis, me senté en mi apartamento mirando las luces brillantes de la ciudad a través de la ventana. Bebí mi café sintiendo como si estuviera al borde de un precipicio.
No tenía miedo, pero estaba tenso. Esto no era solo una transacción inmobiliaria, esta era una batalla por mi dignidad y no perdería. El avión aterrizó en el aeropuerto de Minneapolis a las 5 de la tarde. Mientras el atardecer derramaba miel sobre las nubes grises, arrastré mi maleta por la terminal, cada aliento disolviéndose en el frío penetrante de noviembre. Habían pasado 3 años desde la última vez que pisé esta tierra. El lugar que una vez llamé hogar era ahora solo una cicatriz sin sanar en mi memoria. 45 minutos después, me paré frente a la casa de madera blanca de mi pasado. Se veía exactamente como la recordaba, portón oxidado, paredes manchadas con pintura descascarada. Pero una cosa era diferente, Sara estaba esperando, sosteniendo una pila de documentos, sus ojos tranquilos pero resueltos como acero templado. Respiré hondo, ajusté el cuello de mi traje negro, sencillo pero elegante, y entré en la casa de la que una vez había sido expulsado sin piedad. Dentro, nada había cambiado. El retrato familiar colgaba torcido, la alfombra gastada yacía bajo los pies, y desde el comedor llegaban risas tan falsas que eran penetrantes. La risa se detuvo abruptamente cuando aparecí en el umbral. Mis padres, Ethan, Sofía y el señor Charles, el padre de Sofía, todos se giraron para mirarme. Mi madre dejó caer su cuchara de plata, su rostro pálido como un fantasma. Mi padre se quedó inmóvil mientras Ethan fruncía el ceño, los labios apretados, como si no pudiera creer que aquel a quien una vez habían desechado se atreviera a regresar. James, mi madre tartamudeó, su voz temblaba. ¿Qué haces aquí? No me apresuré a responder. Avancé hacia el centro de la habitación, Sara detrás de mí. Sus ojos me atravesaban como cuchillos afilados, pero me mantuve firme, mi mirada recorriéndolos a cada uno. Estoy aquí para hablar de esta casa, dije, mi voz baja y fría como el viento de afuera, la casa que acabo de comprar. La habitación pareció congelarse. El rostro de mi padre se puso ceniciento, mi madre se agarró el pecho y Ethan se puso de pie de un salto, su silla cayendo al suelo detrás de él. ¿De qué diablos estás hablando?, rugió, sus ojos inyectados en sangre. Miré a Sara y ella asintió, presentando el contrato. Pagué el doble del valor de mercado, dije, clavando mis ojos en mi padre, mi voz tan inflexible como clavos hundidos en madera, pero con una condición, todos deben irse esta noche. Mi madre rompió en sollozos mientras mi padre balbuceaba incoherentemente, James, no puedes hacer esto. Esta es nuestra casa. Solté una risa seca y amarga, un fuego ardiendo en mi pecho, su casa, mis ojos escanearon la habitación, recordando cada momento humillante, el lugar donde yo era solo un extra, insultado y expulsado a la noche lluviosa. No, papá. Ahora es mía. Ethan se abalanzó sobre mí, agarrando mi cuello, sus ojos ardiendo de odio. ¿Quién te crees que eres?, gruñó, su aliento caliente contra mi cara, un fracasado con un traje elegante que ahora se cree alguien. Apreté los puños, apartando sus dedos lenta pero enérgicamente, exudando un poder tranquilo. Fracaso, sonreí, mi voz gélida como el hielo, mi empresa vale $300 millones y tú, Ethan, te ahogas en deudas, mientes a tu prometida y te aprovechas del dinero de nuestros padres. Así que dime, ¿quién es el verdadero fracasado aquí? La habitación quedó en un silencio sepulcral. Los ojos de Sofía se abrieron, sus labios apretados para contener las lágrimas. El señor Charles se puso de pie lentamente, su rostro oscureciéndose como una tormenta a punto de estallar. Robert, Ellen, dijo, su voz baja pero pesada como una piedra, llamasteis a James un fracaso, pero claramente él es el único aquí con el coraje de mantener la cabeza alta. Se giró hacia Sofía, vámonos, cariño. Sofía asintió, las lágrimas a punto de brotar, pero sus ojos ni una sola vez buscaron a Ethan. Se fueron, dejando atrás una habitación caótica llena de rostros destrozados. Miré a mis padres una última vez. El arrepentimiento brilló en sus ojos, pero mi corazón hacía mucho tiempo que se había secado de perdón. Tienen exactamente 2 horas para empacar, dije fríamente, luego me di la vuelta y salí. Los gritos de Ethan resonaron detrás de mí, sus maldiciones goteando veneno. Pero no miré atrás. La puerta se cerró detrás de mí, cerrando el pasado. Había ganado no con odio, sino con la verdad. Me quedé en el patio bajo la tenue luz amarilla de la calle, mi aliento convirtiéndose en niebla en el frío penetrante de Minneapolis.
Mis padres arrastraron sus maletas fuera de la casa de madera blanca, sus sombras extendiéndose largamente por el camino. Mi madre sollozaba, sus hombros temblaban, mientras mi padre inclinaba la cabeza, sus pasos pesados como si llevara el peso del mundo. Ethan iba detrás, con el rostro enrojecido, mascullando maldiciones por lo bajo pero sin atreverse a mirarme a los ojos. La puerta de la casa se cerró detrás de ellos con un clic seco, como el final de un capítulo. Viéndolos irse, no sentí satisfacción. En cambio, un viejo recuerdo resurgió, agudo y doloroso. 3 años atrás, en esta misma casa, durante una cena de acción de gracias, me había derrumbado. Recuerdo claramente cómo mis padres se sentaban a la cabecera de la mesa, alabando a Ethan como si fuera el hijo, mientras yo era solo una sombra. Ethan acaba de ser ascendido, presumió mi madre, sus ojos brillando, ¿y tú, James? ¿Todavía luchando con esa empresa inútil tuya? Mi padre sonrió y añadió, aprende de tu hermano. Al menos él nos enorgullece. Había tragado esa ira durante años, pero esa noche no pude más. Me levanté, mis manos temblaban, mi voz ahogada. ¿Por qué? Pregunté, mirándolos directamente, ¿por qué soy siempre el que sobra en esta familia? Les rogué por $10.000 para salvar mi empresa y me llamaron inútil. Pero cuando Ethan quiso $30.000 para un coche, se lo entregaron sin preguntar. ¿Por qué? El comedor quedó en silencio. Esperé, esperando una disculpa, una pizca de remordimiento. Pero mi madre solo frunció el ceño y dijo, siempre eres demasiado sensible, James. Solo queremos lo mejor para Ethan. Mi padre fue peor, si no eres feliz, entonces vete. No arruines nuestra cena. Ethan se sentó allí, sonriendo con suficiencia, como si yo fuera una broma. Los miré, a mi familia, y me di cuenta de que nunca había pertenecido aquí. Esa noche me fui, mi maleta ligera pero mi corazón pesado. Juré que nunca volvería, nunca dejaría que me vieran débil de nuevo. Durante 3 años construí Nexus desde las cenizas, transformándome en alguien a quien no podían ignorar. Pero ahora, de pie aquí, viéndolos arrastrar sus maletas lejos de la casa que acababa de comprar, no me sentí victorioso, me sentí vacío. No se disculparon ni admitieron sus errores, igual que hace 3 años. Solo me miraron con una mezcla de miedo y resentimiento antes de subirse a su coche y desaparecer en la noche. Sara se paró a mi lado, poniendo una mano en mi hombro. ¿Estás bien, James?, preguntó. Asentí, pero mi garganta ardía de amargura. Estoy bien, dije, aunque sabía que estaba mintiendo. Me giré para mirar la casa de madera blanca, ahora mía. No era solo una transacción, era una declaración, ya no era el niño abandonado. Pero en el fondo, me preguntaba si alguna vez escaparía verdaderamente de la sombra de mi pasado. Un mes después, me encontraba en el vestíbulo de un lujoso hotel en el centro de San Francisco, donde se celebraba la conferencia anual de tecnología. Mi traje negro me quedaba perfectamente mientras me movía entre la multitud, estrechando manos con algunos socios y ofreciendo sonrisas amables. Pero por dentro, aún llevaba los ecos de aquella noche en Minneapolis, los ojos resentidos de mis padres, las maldiciones venenosas de Ethan y la casa de madera blanca ahora a mi nombre. Pensé que había cerrado la puerta a mi pasado, pero este persistía como una sombra bajo las luces brillantes. Estaba bebiendo café cuando una voz grave sonó detrás de mí, James Harper, ¿verdad? Me giré y allí estaba Charles, el padre de Sofía, el hombre que había abandonado discretamente la fiesta de compromiso. Alto, con el pelo plateado y ojos penetrantes pero no hostiles, transmitía un aire de autoridad. Asentí, ligeramente tenso. Señor Charles, no esperaba verlo aquí. Nos sentamos en un rincón más tranquilo del vestíbulo, donde la luz era más suave y el ruido de la conferencia se desvanecía en el fondo. Charles me miró como si me evaluara. Causaste una gran impresión en Minneapolis, dijo, su tono entre broma y seriedad, no mucha gente se atrevería a hacer lo que hiciste. Le dediqué una leve sonrisa, pero no respondí, no estaba allí para alardear. Entonces preguntó, bajando la voz, ¿qué piensas de Ethan? ¿Honestamente? La pregunta me tomó por sorpresa y me detuve. Miré mi café, viendo mi reflejo en el líquido oscuro. Parte de mí quería quedarse en silencio, dejar que Ethan enfrentara las consecuencias de sus acciones. Pero otra parte, la parte que quería proteger a los inocentes, habló. Ethan no es de fiar, dije,
Mi voz firme pero constante, desde la infancia ha sido mimado. Robó dinero a nuestros padres para artículos de lujo, mintió para cubrir sus deudas. Si le confías grandes responsabilidades, ten cuidado. Fui breve, sin adornos, pero cada palabra era verdad. No hablé por malicia ni venganza, hablé porque Charles no merecía ser engañado y Sofía, aunque no la conocía, no merecía vivir con alguien como Ethan. Charles escuchó sin interrumpir, sus ojos oscureciéndose. «Sabes, James», dijo, «Ethan está manejando la contabilidad de mi empresa». «Si lo que dices es cierto», dejó la frase en el aire, pero entendí. Asentí, «Compruébalo». «Ya verás». Una semana después, recibí un correo electrónico de Charles. Era breve, solo unas pocas líneas. Ethan había malversado $2 millones de la empresa. Charles lo descubrió a través de una auditoría y despidió a Ethan de inmediato. Por el bien de Sofía, no presentó cargos, pero la boda fue cancelada. «Gracias, James», escribió, «me salvaste de un gran error». Me senté en mi oficina, mirando el correo electrónico, sintiendo una mezcla de alivio y vacío. No me alegré de la caída de Ethan, solo me sentí cansado. La verdad había sido expuesta, pero no borró las cicatrices de mi corazón. Cerré los ojos, preguntándome si alguna vez me liberaría de esa familia o si solo estaba huyendo de mí mismo. Una hermosa mañana en San Francisco, la luz del sol se filtraba por la ventana de la oficina, proyectando rayos de luz sobre mi escritorio. Estaba revisando informes financieros, el ritmo familiar del trabajo manteniéndome concentrado. Nexus era ahora un pequeño imperio, y yo, James Harper, seguía siendo la figura discreta detrás de él. El teléfono de mi escritorio sonó, sacándome de mis pensamientos. La voz de la recepcionista se oyó, vacilante: «Señor James, alguien quiere verlo». Dicen que son sus padres. Mi corazón se detuvo. Mis padres, después de todo, la casa de madera blanca, la noche de la fiesta de compromiso, años de silencio, estaban aquí. Respiré hondo, intentando tranquilizarme. «Hazlos subir», dije, mi voz tranquila pero mi mano apretándose alrededor del bolígrafo. No estaba seguro de si estaba listo, pero quería enfrentarlos, no por su bien, sino por el mío. La puerta se abrió. Mis padres entraron, seguidos por Ethan. Se quedaron allí incómodos, sus ojos escudriñando la espaciosa habitación, la pared de cristal con vistas a la ciudad y la placa con mi nombre en mi escritorio, James Harper, CEO. Mi padre, con el pelo más gris, parecía 10 años mayor. Mi madre, con los ojos rojos, forzó una extraña sonrisa. Ethan, aún engreído, pero sus hombros caídos como un hombre derrotado. Estaban abrumados, podía notarlo, el hijo al que una vez llamaron inútil ahora estaba sentado aquí, en un mundo que no podían tocar. «James», comenzó mi madre, su voz temblaba, lo sentimos. «Nos equivocamos al tratarte injustamente». Mi padre asintió, añadiendo, «Lo lamentamos. Eres el orgullo de nuestra familia y no lo vimos». Ethan, a regañadientes, murmuró, «Hermano, lo siento. Me equivoqué al menospreciarte». Los miré, sin decir nada, esperando. Una disculpa era algo que una vez había anhelado, pero ahora se sentía como una brisa pasajera. «¿Qué quieren?», pregunté, mi voz serena pero fría. Mi madre dudó, luego dijo, «Estamos pasando dificultades, James. Perdimos la casa, perdimos todo. Esperamos que puedas ayudar. Una casa, algo de dinero para salir adelante. Y Ethan, él quiere un buen trabajo aquí contigo». Esas palabras cortaron como un cuchillo viejo. Una casa, dinero, un trabajo. Para mí, un chasquido de muñeca podría hacerlo realidad. Nexus podría permitirse una docena de casas, incontables puestos gerenciales, pero después de todo, los años de abandono, humillación, de ser llamado fracasado, no podía simplemente dejarlo pasar. Su disculpa no me convencía, necesitaba saber si estaban realmente arrepentidos o si solo me estaban explotando, como una vez explotaron mi amor para mimar a Ethan. Me incliné hacia adelante, mirándolos directamente a los ojos. ¿Ayuda? Después de lo que hicieron, me echaron, me llamaron inútil. Ethan, te burlaste de mí, dijiste que no era digno de estar a tu lado. Y ahora quieren que los salve. Mi madre rompió a llorar,
Mi padre inclinó la cabeza y Ethan se sonrojó, balbuceando, somos familia, James. No puedes ayudar. Permanecí en silencio, dejando que la pesada atmósfera los abrumara. Luego hablé lentamente, Nexus no tiene lugar para quienes no se esfuerzan. Pero si necesitan trabajo, puedo ayudar. La empresa está contratando guardias de seguridad, conserjes, trabajadores de almacén. Si están dispuestos, postulen. Los evaluaré justamente. Enfaté deliberadamente, justamente, un recordatorio de la injusticia que me habían infligido. Los tres quedaron atónitos. Mi madre se cubrió la cara, sollozando más fuerte. Mi padre golpeó el escritorio, rugiendo, ¿te atreves a insultarme así? Soy tu padre. Ethan se abalanzó, señalando mi cara, ¿crees que eres mejor que yo, bastardo? Te arrepentirás de esto. Permanecí inmóvil, imperturbable, observándolos. Sus reacciones eran exactamente como esperaba, no remordimiento, solo la desesperación de personas que necesitaban dinero y estatus. Váyanse, dije, abriendo la puerta, no les debo nada. Me maldijeron, me llamaron desagradecido, traidor, luego salieron furiosos. La puerta se cerró, sus pasos desvaneciéndose. Me senté, mis manos temblaban ligeramente, pero mi corazón se sentía más ligero. Los había puesto a prueba y fallaron. Ya no los necesitaba. Tenía a Nexus, amigos y a mí mismo, y esta vez supe que había tomado la decisión correcta. Me senté en mi oficina mirando por la ventana las bulliciosas calles de San Francisco. Las luces de la ciudad parpadeaban, pero mi corazón estaba en calma. La casa de madera blanca en Minneapolis era mía ahora, no solo en papel, sino en mi mente, un símbolo de lo que había superado. Nexus siguió creciendo. Nuevos contratos llegaron a raudales y mi equipo se expandió. Vivía de forma independiente, libremente, rodeado de amigos y socios que me valoraban. Pero cada noche, a solas con la oscuridad, me preguntaba, ¿he ganado realmente? Mi familia se desmoronó. Ethan perdió su trabajo, perdió a Sofía y se ahogó en deudas. Mis padres vivían en un pequeño apartamento, en silencio, sin atreverse a contactarme de nuevo. A través de viejos amigos, supe que lamentaban sus acciones, pero no llegó ninguna disculpa. Me habían perdido, no porque me fuera, sino porque nunca me vieron como su hijo. No me alegré de su caída, solo sentí una profunda tristeza, como si los hubiera perdido hace mucho tiempo. La casa de madera blanca seguía en pie, pero no regresé. La dejé vacía, sin venderla ni alquilarla. Quizás la conservé como un recordatorio, me había levantado de las ruinas, había convertido el dolor en fuerza, la injusticia en motivación. Pero también aprendí que la victoria no se trata de derrotar a otros. La victoria es vivir fiel a uno mismo, no dejar que el pasado defina tu futuro. Perdoné, pero no me reconcilié. El perdón no significa olvidar ni abrir la puerta a quienes me hirieron. Elegí centrarme en lo que importaba, mi trabajo, mis amigos y los sueños por delante. Ya no era el niño sentado en la esquina esperando el amor de mi familia. Era James Harper, y era suficiente para amarme a mí mismo. Pero a veces, en momentos de tranquilidad, me preguntaba si mi enfoque fue el correcto, comprar la casa, confrontar a mi familia, exponer la verdad. ¿Todo fue para proteger mi dignidad, pero fui demasiado lejos? No me arrepiento, pero me pregunto, si fueras tú, ¿qué harías si tu familia te diera la espalda, te llamara inútil, te abandonara? ¿Elegirías perdonar, vengarte o simplemente marcharte en silencio? Elegí mi camino, pero a veces todavía lucho con esa decisión.